Muy bien, vamos a continuar entonces con el último punto visto en la cápsula anterior, ¿verdad? Déjenme ir compartiendo. Ahora entonces, nos tenemos que el primer paso para poder hacer un análisis, en este caso bivarial, ¿verdad? De manera simple, es identificar esa dispersión de la información. O lo que es lo mismo, contrastar variable X y Y, dependiente e independiente, para ver cómo se comporta la información. En los gráficos de dispersión, la variable considerada dependiente, Y, se representa en el eje de las ordenadas, de manera vertical, ¿verdad? O vertical. Y la variable considera independiente en las abscisas o horizontal, en un plano cartesiano, ¿verdad? A veces no es posible esta distinción y la colocación se hará en función del interés de la representación del gráfico. Para ver la relación entre las variables estatura y peso, poniendo un ejemplo, ¿verdad? En este caso particular, no sé si indistinto si es X o Y, arbitrariamente se eligió, por ejemplo, estatura como X y peso como Y. De la matriz de los datos, hablando de matriz, se representa cada caso por un par de valores X y Y. Primero, entendamos que no sé cuántos datos hubieron, ¿verdad? Yo calculo a lo mejor unos 30. Me faltaría revisarlo, pero de 30 datos hay 30 registros, igual que vimos en su momento en estadística descriptiva, donde venía el número del alumno, por ejemplo, de la persona y su estatura, y el número del alumno asociado a su peso. De manera que hay tres datos registrados: la observación, estatura y peso. Una persona que se registró tiene asociado una estatura y un peso. Y así con cada uno de los datos. O de otra manera, es una tabla de 30 observaciones con 30 estaturas asociadas a cada persona y 30 pesos asociados. Y a partir de ese gráfico de tres entradas, en este caso doble entrada para X y Y, se puede colocar un gráfico de dispersión, ¿verdad? El peso se colocó en Y y la estatura en X. Y así quedaría un gráfico de dispersión, ¿verdad? Identifico un punto, por ejemplo, yo no sé qué persona sea, podría identificarlo por número, por ejemplo, no se alcanza a ver, pero por ejemplo aquí un 1, y digo que esta persona mide 1,60 y pesa, no sé, 45 kilos. Esta persona mide 1,72 y pesa arriba de 71 kilos. Aquí están representadas 30 personas a lo mejor con 30 diferentes estaturas, 30 diferentes pesos, ¿verdad? Y lo que logramos ver a primera vista es que la información, bien o mal, se agrupa o digamos, está agrupada de manera que, bien o mal, digamos, hace como una nube, como un cosmos, ¿verdad? Una nube de información en donde entre mayor sea el peso, o lo que es lo mismo, si nos vamos hacia la derecha de la información, vemos que la información del peso, la estatura, perdón, entre mayor sea la estatura, nos vamos hacia la derecha, vemos que el peso de la información tiende a tender significa que se agrupa cada vez un poquito más arriba y un poquito más arriba, ¿verdad? Si lo vemos de una manera, y nada más para hacer una anotación aquí, vemos que la información se agrupa de esta manera, ¿verdad? Es decir, que tiene un comportamiento que va ascendiendo en información. Si yo tuviera, por ejemplo, un peso, por poner algo, ¿no? Si yo midiera hasta 2,50 m, es un ejemplo. No hay gente que mida así, pero es un ejemplo. Probablemente los pesos estarían empezando a colocarse como una nube hacia estos lados. Y eso es con 30 datos, ¿no? Cuando n es igual a 30. Sí, hay 30 datos registrados, por poner un ejemplo. Cuando más información tengamos, la información vemos que se empieza a agrupar más en las secciones donde ya hay una agrupación previa, ¿verdad? Déjame borrar por acá. Bien, esto que estamos mencionando acá, digo, eso es otra forma de expresarlo, ¿verdad? De toda esa información se puede generar una línea, una expresión lineal o una ecuación lineal, que a su vez me va a generar una línea, ya sea positiva, o sea, que tenga una pendiente hacia arriba, negativa, una pendiente hacia abajo, o en ciertas ocasiones una pendiente constante o, digamos, horizontal, que me exprese cómo se va agrupando la información y de manera, digamos, eh, predecir o tener una idea o más o menos calcular si, por ejemplo, a una estatura dada, ¿cuál es el peso promedio calculado? ¿Verdad? La representación gráfica de la asociación o dispersión de los casos respecto a una línea imaginaria, recta de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, por la longitud no logramos cómo hacer el cálculo, lo vamos a ver cómo se hace a través de un software, ¿verdad? Pero si aplicamos este método que le llaman mínimos cuadrados ordinarios, que es, vamos a mostrar ejemplos de cómo se calcula, que es un poco tedioso en el sentido de que tienes que
hacer un análisis de ambas variables, su respectivo cálculo de la varianza de desviación típica, y calcular, obtener esa información después, hacer tratamientos y hacer un análisis matricial de la información, ¿verdad? Que es un poco complicado y se da poco verlo en curso, ¿verdad? Pero entendamos que hay un método, que vamos a ver el método, cómo hacerlo a través de un software, que nos puede generar una ecuación que al momento de graficarla, por ejemplo, si yo meto aquí, por ejemplo, 1,50 me va a dar el dato exacto en este valor, 1,51, 52, 53, 54, hasta 1,60, 1,61, 62, me va a dar como resultado un valor en Y o en el peso, ¿verdad? Estimado. Digamos que aquí me genera un promedio de la información, un promedio estimado, ¿verdad? De cada dato. Obviamente, estos datos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, salvo estos que están aquí en medio, son idénticos para una estatura dada, idénticos al de mi recta, ¿verdad? El resto damos cuenta que están dispersos. Pero mi recta ya me expresó que hay un crecimiento, o lo que es lo mismo, la recta está hacia arriba, hay un crecimiento de la información, un valor positivo de la información. La covarianza, que ese es el siguiente paso que vamos a analizar, es la medida de la dispersión de los puntos a la línea de regresión, ¿verdad? Es decir, las diferencias que hay, que le llaman alturas, las diferencias que hay entre cada uno de los puntos con respecto a esta línea. Todos los puntos que están arriba van a tener, digamos, diferencias positivas, ¿verdad? Que están más arriba de lo que está acá, de lo que está la línea. Y todos los puntos que estén debajo de la línea van a generar diferencias negativas, ¿verdad? Eso es en cuanto a la covarianza. La correlación es la misma medida estandarizada, o lo que mismo, se va a generar un estándar de esas diferencias, un estimado de esas diferencias. Ahorita vamos a explicar, y de qué nos sirve saber esa diferencia. La dispersión se representa en el gráfico con la línea vertical de cada punto de la recta, y aquí está. Estas líneas son las dispersiones del punto con respecto a mi línea de regresión o mi estimación de cómo se comportaría. Primeramente, ¿de qué me sirve generar una regresión? ¿Verdad? Uno, es el mejor cálculo para, si yo en el futuro sigo calculando valores, digamos, aquí hay una limitación en cuanto a estatura, ¿verdad? Porque a lo mejor es complicado encontrar a alguien que mida más de 2 metros y más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el tiempo yo puedo generar una regresión. A lo largo del tiempo, yo sé que el tiempo sigue creciendo de manera infinita. Por ejemplo, si yo quisiera, en lugar de hacer esto, quisiera poner aquí tiempo, años con respecto a ingreso, me puedo calcular a lo largo del tiempo cómo se comporta la información y ver si a lo largo del tiempo mis ingresos suben o bajan, ¿verdad? La forma de la relación entre dos variables numéricas o consideradas numéricas se puede considerar de tres modelos que tienen relación de continuidad entre ellos. Relación puede ser considerada relación lineal directa, relación lineal dispersa y relación lineal inversa. Y aquí viene un gráfico. Es decir, si yo, por ejemplo, los datos los agrupo, digo, aquí no se alcanza a ver, pero digamos que aquí están yendo los puntitos. De entrada es complicado que se dé, ¿verdad? Pero lo que lo muestra el gráfico es, si yo tuviera los datos perfectamente alineados, así como están aquí, en lugar de que está así disperso, todos los tuviera sobre la línea, yo diría que tengo una relación lineal directa, inclusive diría perfecta. Hay una alineación perfecta lineal positiva, ¿verdad? La medida funcional, ¿por qué? Porque sabemos que mi variable X, lo que está abajo, perdón, mi variable Y, disculpen, está en función de X, o lo que es lo mismo. Sí, perfectamente me doy cuenta que mi variable dependiente se ve afectada por mi variable independiente, o lo que es lo mismo. Si yo muevo cualquier dato, o me muevo sobre la línea, o yo detecto algún dato aquí, sé que va a tener un efecto perfecto sobre mi dato Y. Inclusive sé la magnitud de ese efecto, ¿verdad? Bueno, a lo que vamos para resumir, ¿verdad? Cuando los datos, digo, no siempre están así tan perfectamente alineados, ¿verdad? Pero si se comporta similar a esto, que estén alineados, voy a poner aquí unos puntos, nada más para que a lo mejor tiene algunos datos que estén, pero que veamos que la agrupación de los datos o el cosmos de los datos es algo similar a esto, ¿verdad? Decimos que tiene una relación lineal directa. Cuando los datos están así dispersos y al momento de generar una regresión, una ecuación que me trate de decir cómo se comporta la información, y vemos que la gráfica es horizontal, la línea es horizontal, y vemos que los datos no tienen un patrón definido, aquí hay un patrón positivo definido, aquí no vemos un patrón, no sabemos dónde la información se agrupa, aquí hay una agrupación de información hacia arriba,
que no hay agrupación de información, decimos que la relación está dispersa o no es funcional o no hay una relación entre variables. Cuando las variables se agrupan, pero en lugar de ir hacia arriba van hacia abajo, ¿verdad? Igual, aquí están muy perfectamente alineadas. Puede haber aquí puntos alrededor, un cosmos o una agrupación alrededor. Decimos que hay una relación lineal inversa o negativa. Sigue siendo funcional porque entre más avanza mi dato, ¿verdad? Mi información de la Y baja, ¿sí? Pero vemos que hay una relación en apariencia entre los datos, ¿verdad? Bien, aquí, hasta aquí dejamos esta cápsula y estaremos continuando en las siguientes.